Bueno, ahí están entrando. Bien. Bueno, les decía entonces. No sé si el compañero quería agregar algo más que justo se cortó. Bueno, seguimos entonces con la parte integral. Integral porque constituye una fase más del desarrollo del proceso educativo y por lo tanto nos proporciona información acerca de los componentes del sistema educativo: gestión, planificación curricular, el educador, el medio sociocultural, los métodos didácticos, los materiales educativos, etc. De otro lado, se considera que la información que se obtiene de cada uno de los componentes están relacionados con el desarrollo orgánico del sistema educativo. ¿Ah? Luego, formativa, ¿no? Porque su objetivo consiste en perfeccionar y enriquecer los resultados de la acción educativa. Así, el valor de la evaluación radica en enriquecer al evaluador, a todos los usuarios del sistema y al sistema en sí, gracias a su información continua y sus juicios de valor ante el proceso. Ahí también ya lo dijimos en palabras más simples, ¿no? Este juicio de valor, esta nota, ¿no?, que hay que poner, esta valoración, que es necesaria, ¿no?, que es necesaria para realizar entonces correctamente la evaluación. Bien. Continua, porque se da permanentemente a través de todo el proceso educativo y no necesariamente en periodos fijos y predeterminados. Cubre todo el proceso de acción del sistema educativo desde su inicio hasta su culminación. Además, porque sus efectos permanecen durante todo el proceso educativo y no solo al final. De este modo, se pueden tomar decisiones en el momento oportuno, sin esperar hasta el final, cuando no sea posible corregir o mejorar las cosas. Flexible, porque los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y el momento de su aplicación pueden variar de acuerdo a las diferencias que se presenten en un determinado espacio y tiempo educativo. Recurrente, porque reincide a través de la retroalimentación sobre el desarrollo del proceso, perfeccionándolo de acuerdo a los resultados que se van a alcanzar. Y decisoria, ahí me faltó otra. Decisoria porque los datos e informaciones debidamente tratados e integrados facilitan la emisión de juicios de valor, a su vez propician y fundamentan y toma de decisiones para mejorar el proceso y los resultados. Está ahí dentro del punto F, profesor. Está corrido dentro del punto F. Sí, está corrido dentro del punto F, sí. Luego hay 5 aspectos que debe tener toda evaluación. Es carácter científico. Los datos obtenidos al aplicar instrumentos de evaluación deben ser utilizados de forma adecuada para facilitar la emisión de juicios de valor y la toma de decisiones sobre el proceso educativo. La planificación de la evaluación y de sus procedimientos ha de ser realizada de forma rigurosa. Luego, carácter formativo. La evaluación forma parte del proceso educativo y toda información que se obtenga de ella debe orientarse a su mejora. Este tipo de evaluación se opone a aquella con carácter sancionador, calificaciones o informes positivos o negativos. La evaluación formativa nos facilita la tarea de identificar problemas, mostrar alternativas, detectar los obstáculos para superarlos, en definitiva, perfeccionar el proceso educativo. Carácter sumativo. También deben evaluarse los resultados del proceso, pero no centrándonos solo en la evaluación de los objetivos fijados,
sino también en las necesidades previamente identificadas. Se trata de ir sumando informaciones sobre los distintos productos para mejorar el proceso y para comprobar la adecuación de los resultados de los intereses y necesidades de los beneficiarios del sistema. El carácter comprensivo, la evaluación no solo tomará en cuenta los datos procedentes de los instrumentos seleccionados, sino también de todo tipo de informaciones formales e informales que se obtengan del proceso educativo para luego seleccionar las más útiles. Acá un poquito el carácter comprensivo, en realidad de todo esto ya hablamos, la parte tanto formal como informal, un poquito lo que señalaba la compañera de, bueno, de ponderar esos aspectos que a veces hacen que un alumno, bueno, tenga un mal desempeño por características familiares, ¿no? Lo que viene a ser toda la historia que hay detrás de cada uno, ¿no? Por eso informaciones formales, informales, que se obtengan del proceso educativo para luego seleccionar las más útiles. Y luego la metaevaluación es la evaluación de la evaluación. Se trata de la evaluación, es decir, un medio para verificar y asegurar la calidad de evaluaciones que hemos llevado a cabo y para comprobar el rigor y la fiabilidad de los instrumentos y técnicas utilizados. Bien. Las funciones de la evaluación para el estudiante: informativa, orientadora y motivadora. Para el maestro, evaluar el ritmo de cada estudiante, diagnosticar el nivel de aprendizaje, pronosticar, calificar, mantener informados a todas las partes interesadas. Como recurso en el proceso educativo, finalidad de orientación escolar del estudiante, revisión de forma continua de la validez en la actuación de cada uno de los diferentes elementos que intervienen en la evaluación y la metaevaluación. Las funciones de la evaluación formativa. La evaluación formativa se efectúa o se centra en partes significativas del programa de estudio, facilitando la toma de decisiones a tiempo, la eficacia de estas como resultado de la riqueza de la información y el estímulo al trabajo en la función de éxito. La evaluación formativa o continua no debe basarse únicamente en pruebas formales, sino que debe incluir la observación de la actividad y el análisis de las tareas. Esto es, el proceso evaluador debe centrarse no en actividades específicas, sino en gran medida en la misma actividad ordinaria del aula, como ejercicio, solución de problemas, trabajos, dibujos, redacciones, lecturas, esquemas, entre otros. Con esto se permite recoger información no solo sobre el resultado, sino también sobre el proceso mismo, lo que permite conocer mejor al alumno y así proceder a adecuar el trabajo pedagógico. Ahí no sé quién hizo una rayita, pero no fui yo, alguien rayó ahí Se caracteriza, siguiendo con la evaluación formativa, se caracteriza por ser una apreciación de la calidad del trabajo académico realizado, pues es la que nos permite determinar en cada segmento o tramo del curso o carrera los resultados obtenidos para realizar los ajustes y adecuaciones necesarios para llegar al éxito con la excelencia que demanda la sociedad actual en estos tiempos. Luego, las funciones de la evaluación sumativa. La evaluación sumativa es la que se realiza al término de una etapa del proceso, enseñanza-aprendizaje, para evaluar sus resultados. La evaluación sumativa determina si se lograron los objetivos educacionales estipulados y en qué medida fueron obtenidos para cada uno de los alumnos. La evaluación final tiene como finalidad la calificación del alumno y la valoración del proyecto educativo, del programa desarrollado de cara a su mejora para el periodo académico siguiente, considerando el fin del curso como un momento más en el proceso formativo de los alumnos, participando en cierta medida de la misma finalidad de la evaluación continua. Bien, acá, no sé, esta rayita que hay acá, ¿ustedes la están viendo?
Bueno, Sí, ya avisó una Sí, compañera se que ve. fue sin querer, que fue a arreglar la cámara y como hay un lápiz que nos permite como rayar, que aparece solo, no sé cómo se va. está. Bueno. Perdón, profe, a mí el tema, bueno, por eso es que estoy haciendo el profesorado. El tema Sí, de la evaluación es lo que más me cuesta y no sé si es común y supongo que es por falta de experiencia, que yo empiezo a evaluar. Y de repente la pregunta 1 le voy poniendo un puntaje. Cuando llego al alumno 17, de repente le pongo otro y está respondido prácticamente igual. Entonces llega un punto donde yo no sé si eso es que de repente se tendría que hacer como una especie de rúbrica antes o si eso lo da la práctica de mantener como siempre una pauta de corrección. sí, yo creo, Cecilia, que eso en tu disciplina ingresás con rúbricas, ¿no? En realidad, eso va mucho con la práctica, por ejemplo, yo que doy idioma español y literatura, eso con la práctica vas viendo y vas ponderando, ¿no? Ahora, claro, lo tuyo, quizás con rúbrica puedas solucionar. Pero claro, Sí, obviamente sí, tenés que calificar a si hizo bien un ejercicio, bueno, con el mismo criterio. claro, pero en realidad no es tanto para la parte de ejercicio, sino para la parte de preguntas teóricas, donde me di cuenta que dos respondieron casi igual y a uno de repente le puse un punto más y no, y uno cae en una injusticia también en eso. Claro, igualmente siempre ustedes tienen que tener el componente por eso hoy yo señalaba tanto en la oralidad como en la parte escrita, la parte del componente de idioma español, que por más que ustedes no sean profesores de eso, pero sí calculo que para vos no será igual si te contestan con monosílabos, así te estructuran un enunciado bien realizado, es decir, no es lo mismo, ¿no? Entonces de repente alguien Claro, te sí. contesta parecido, pero uno te lo contesta tipo en esquema y otro te contesta en un enunciado bien formulado. Entonces, obviamente, el que contestó de forma más completa, ¿no? Es el que lleva más nota. Lo mismo en la oralidad, nosotros debemos, sea cual sea la especialidad, siempre fomentar la oralidad, el buen manejo del idioma español, ¿no es cierto? Es decir, tratar de que eso se realice de la mejor forma, ¿no? Entonces, eso Sí. también suma a la hora de poner una nota. Capaz que te contestó lo mismo, pero uno te lo hizo en esquema y claro, no es lo mismo en definitiva. Sí, más en contabilidad, que yo es como les digo, hay como un diccionario de términos contables, donde, como sucede en todos los ámbitos, ¿no? Como sucede en arquitectura, en derecho, donde de repente la palabra activo no es lo mismo que el concepto que ellos puedan tener, que es o una persona que trabaja o una persona que es dinámica, sino que, bueno, son cosas referentes a las empresas. Y mucho pasa también que yo les escribo las palabras, organizaciones o palabras largas o no tan familiares en el pizarrón para, bueno, ya irles corrigiendo también el tema ortográfico. Bien, claro, eso es lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Por eso ustedes vieron que yo les dejé todo lo que es la parte de ortografía, es decir, por más que no sean de idioma español, pero tienen que tratar de que, bueno, tanto ustedes como sus alumnos, hay que tratar de que tengan el mejor uso del idioma, ¿no es cierto? Sí, Em, con respecto a las palabras, claro, el contenido semántico, es decir, el significado de las palabras, a veces según una u otra orientación varía. ¿Ah? Como vos decías, el activo en contabilidad no es lo mismo que de repente en un cuento, ¿no? O no sé, en otro ámbito. Es decir, cómo el contenido semántico, es decir, la significación de cada palabra, puede variar. Y además tienen que saber que las palabras no solo tienen una acepción, a veces conocen una sola acepción y nosotros tenemos varias acepciones de las palabras. Para darles un ejemplo, por ejemplo, la palabra testamento, cuando nosotros estudiamos los textos de inspiración religiosa, la Biblia en particular, la palabra testamento no es lo que nosotros conocemos como última voluntad, ¿no es cierto? Nosotros decimos testamento y en general lo pensamos como
última voluntad. Lo que es la Biblia, cuando hablamos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, se está hablando del pacto o alianza. Testamento quiere decir pacto o alianza. Ahí tenemos un ejemplo del contenido semántico, es decir, de significación, que es otro, totalmente distinto según lo que nosotros estemos tratando, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? La definición de palabras según lo que sea cada una de sus disciplinas, ¿tá? Y hacer énfasis en el idioma español, énfasis en la oralidad, énfasis en que se desempeñen de forma correcta en ese sentido. Bien, luego tenemos las finalidades de la evaluación. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación? Determina el tipo de informaciones que se consideran pertinentes para evaluar, los criterios que se toman como punto de referencia, los instrumentos utilizados y la ubicación temporal de la actividad evaluativa. Es una referencia al objeto evaluado y a los criterios que se utilizan como referentes. La finalidad de la evaluación formativa tiene una función reguladora del proceso de enseñanza-aprendizaje para posibilitar que los medios de formación respondan a las características de los estudiantes. Pretende principalmente detectar cuáles son los puntos débiles del aprendizaje, más que determinar cuáles son los resultados obtenidos con dichos aprendizajes. Retroalimentar tanto al alumno como al docente, que esto también ya lo dijimos, acerca del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Distinguir lo que el alumno o grupo ha dominado, mostrar al profesor la situación del grupo en general y del alumno en particular, detectar el grado de avance en el logro de los objetivos. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación sumativa? La función social de asegurar que las características de los estudiantes respondan a las demandas y metas educativas del sistema. Pero también puede tener una función formativa de saber si los alumnos han adquirido los comportamientos terminales previstos por el maestro y en consecuencia si tienen los prerequisitos necesarios para posteriores aprendizajes o bien determinar los aspectos que convendría modificar en una repetición futura de la misma secuencia de enseñanza-aprendizaje. Los tipos de evaluación: evaluación diagnóstica, identificar, se caracteriza por identificar la realidad de los alumnos que participarán en el hecho educativo, comparándola con la realidad pretendida de los objetivos y los requisitos o condiciones que su logro demanda. Busca identificar las causas que explican la raíz de las dificultades y errores recurrentes y persistentes en el aprendizaje. Puede ocurrir en cualquier momento de la secuencia instruccional. Tomar decisiones pertinentes para hacer el hecho educativo más eficaz, evitando procedimientos inadecuados. La evaluación diagnóstica sirve mucho para ver cómo son los grupos, ¿no? Es decir, hay grupos que ya desde el principio uno con una diagnóstica se da cuenta que, como un poco ya lo hablamos hoy, no va a llegar de repente a unos objetivos muy altos o ¿no? por diferentes características, y uno tiene que en cierto sentido adaptar ese programa, ¿no? Bueno, evaluación de ubicación determina la posición del estudiante en una secuencia instruccional y las técnicas de enseñanza que más le benefician. Se realiza al comienzo de una secuencia instruccional, curso, unidad o grado. Busca identificar qué conocimientos, destrezas y actitudes poseen los estudiantes al comenzar, hasta qué punto los estudiantes dominan los prerequisitos de la instrucción programada, qué estrategias de enseñanza se ajustan a las necesidades e intereses de los alumnos. La evaluación formativa da surgimiento, revisa el progreso del aprendizaje y realiza cambios o ajustes durante la instrucción. Se nutre del assessment, alimenta de inmediato el proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe dosificar y regular adecuadamente el ritmo de aprendizaje, retroalimentar el aprendizaje con información desprendida de los exámenes, enfatizar la importancia de los contenidos más valiosos, dirigir el aprendizaje sobre las vías de procedimiento que demuestran mayor eficacia,
informar a cada estudiante acerca de su particular nivel de logro, determinar la naturaleza y modalidades de los subsiguientes pasos, y busca en respuesta del progreso de los estudiantes. Por último, la evaluación sumativa designa la forma en la cual se juzga el logro de los fines propuestos en la instrucción y sirve de base para certificar el dominio, asignar calificaciones o determinar promociones. ¿Tá? Luego habla de los principios éticos de la evaluación. La ética es uno de los aspectos más importantes, no solo del magisterio, sino de la conducta humana de la sociedad. La ética en la evaluación se rige por los siguientes puntos. 1, diversificar las técnicas de evaluación. 2, dar participación al estudiante en el proceso de evaluación. 3, explicar los criterios que regirán la evaluación. 4, promover un clima de confianza y respeto entre los participantes en el proceso evaluativo. 5, distribuir adecuadamente a los estudiantes en el salón durante una prueba. 6, establecer previamente un código de honestidad académica. 7, controlar los factores ambientales que pudiesen afectar el proceso de evaluación. Y la última, diseñar exámenes diferentes cuando el espacio físico sea insuficiente. Allí estaba un poco también lo que decía la última compañera, es decir, por un principio de ética, nosotros también debemos evaluar con un criterio, ¿no? Y también a mí me ha pasado que uno a veces tiene esos estudiantes con deficiencias y bueno, y hasta qué punto siempre nos pasa eso, hasta qué punto ser tan permisivo con unos y tan exigente con otros, ¿no? Porque eso es algo difícil, porque de repente a un alumno que tiene dislexia o que tiene otros inconvenientes, digamos, se le regala más la nota que a otros, ¿no? Entonces, bueno, eso entra también por un principio ético de la evaluación, ¿no? No sé si alguien quiere aportar algo en este sentido. Bien, las conclusiones. Lo que destaca este repartido es destacar que la autoevaluación y la coevaluación como formas de evaluación cooperativa no son métodos de evaluación, sino fuentes de evaluación que pueden ser usados junto con otros diferentes métodos e instrumentos evaluativos y deberían formar parte de un proceso de cambio hacia una educación centrada en el estudiante, que un poquito ya lo ponderamos y ya vimos varios aspectos de la autoevaluación y la coevaluación. Las habilidades para autoevaluarse, para realizar evaluaciones entre iguales o de participar en evaluaciones cooperativas son importantes en el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida del estudiante y en el desarrollo de la autonomía de los individuos, dice según Sambel, McDowell y Brown. Bien, el docente por su parte tiene un nuevo rol en las evaluaciones que se asemeja más al de un examinador externo y moderador, ya que debe controlar el proceso, proteger a los estudiantes de puntuaciones injustas, esto se refiere a la coevaluación, ¿no? Y establecer los criterios de referencia para la evaluación. Bien. De Ana Torres sí también hay otro repartido interesante que después les voy a pasar, que es la construcción y evaluación de consignas para evaluar la escritura, ¿no es cierto? Que ya se interrelaciona con lo que es la próxima clase que vamos a tener el mes que viene, que es la necesidad de acotar o de circunscribir la consigna si pretendemos por un lado orientar al alumno en el proceso de producción y por el otro introducir el estudio de un tema específico. Vamos también a hacer un foro de consignas que está muy ligado a la evaluación, ¿sí? Que es justamente la consigna relacionada al tipo de evaluación, ¿no es cierto? Ella da una serie de formas de realizar las consignas. Vieron que hay formas, por ejemplo, de
de establecer el infinitivo, ¿no? Por ejemplo, escribir, ¿no? Emplear el infinitivo, todo esto lo vamos a manejar más la clase que viene. La escritura y su evaluación. Pensar antes de escribir en el destinatario, la finalidad o el propósito de la escritura, esquematizar la organización del texto, releer el escrito para verificar si se ajusta a los objetivos planteados. Los tipos de evaluación señala que hay que considerar tanto el producto escrito como el proceso de escritura. Y la evaluación del producto, la revisión y la autocorrección, procesos fundamentales en la composición del texto. Y la Profesora, corrección de pares. Sí, no, quería hacer Luciano, una, sí, Luciano, de construcción. bien. No, con el tema de pensar, pensar en el destinatario, ¿no? En el manejo del idioma. Yo estaba pensando de hace un rato que se tocó el tema, que uno, está, obviamente que como maestros tenemos que utilizar lenguaje técnico para que los estudiantes empiecen a familiarizarse y aprender y también que sepan manejarse con el lenguaje técnico. Pero pasa sobre todo, mi experiencia es en las prácticas, ¿no? No tengo, digamos, no vengo de hace tiempo dando clases. Y me ha tocado chiquilines de nivel secundario. Sí, Y ellos usan mucho lenguaje, les cuesta tomar mucho el lenguaje técnico. O claro. sea, usan mucho lenguaje de ellos, digamos, no sé cómo decirlo. Inclusive, por ejemplo, en la práctica de este año tengo un muchacho que es de extranjero, es de Venezuela. Entonces tiene también su lenguaje. Y yo me preguntaba hasta qué punto uno puede dejar que ellos se expresen en su lenguaje y hasta qué punto uno tiene que exigirles que se expresen con lenguaje técnico. Es como una duda que ahora con toda esta conversación me viene a la cabeza de que... Claro, en realidad, para conocer bien la materia, habría que emplear el lenguaje técnico, ¿no? Es decir, por más que en lo que tú decís es el lenguaje coloquial, el lenguaje de todos los días, que en general no es tan elevado como el lenguaje técnico, entonces habría que exigir, sí, que se expresen con las palabras que corresponden a cada disciplina. Por eso les decía que a veces hay elementos lingüísticos que corresponden a una disciplina y quiere decir una cosa, y en otra disciplina significa otra. Entonces me parece importante enseñarle las palabras que corresponden a cada disciplina y que la usen acertadamente, Luciano. Es decir, por más que sean, digamos, jóvenes, pero tienen que acostumbrarse a usar las palabras correspondientes a cada disciplina, ¿no es cierto? Sí, En sí, particular, inclusive tengo digo, un... Ah, perdón. no, seguí. No, que iba a decir nomás que hay un chiquilín, por ejemplo, que el padre también o sea, es albañil, entonces también tiene a veces deformado algún eh, término popular, coloquial, del ambiente, ¿no? De la construcción, pero que no es el correcto. Claro, entiendo. Sí. Claro, la respuesta es que siempre tenés que tratar de usar el lenguaje técnico de la mejor forma posible y ayudarlos a ellos a que también lo empleen correctamente, ¿no? Pues justamente para enseñarle adecuadamente lo que es la disciplina, ¿no? Me están pasando mensajes de la rayita, no se hagan problema porque yo tengo el PowerPoint, digo, ya guardado, no hay problema, digo, bien. ¿Alguien quería decir algo más, Virginia? No, perdón. También, profesora, aparte de que tiene que ser un lenguaje técnico que corresponde a cada área, Sí, nosotros en la parte de gastronomía también nos ayuda a ser más profesionales y a interpretar, por ejemplo, las recetas que ya están estandarizadas y que el vocabulario técnico se refleja en cada una de las pautas de elaboración o proceso, es importantísimo.
porque si no van un día a trabajar a un restaurante o a una práctica, de repente no saben interpretar qué significa ese vocabulario técnico, que puede ser una palabra, un ingrediente, una técnica, una acción, y eso también les... Y no O sea, saben como desenvolverse, sino. no se pueden desenvolver y tienen que estar o preguntando, ¿no? También los ayuda como al desenvolvimiento de la profesión. Exacto, exacto. Digo, es fundamental que ustedes empleen el lenguaje técnico y hacerlo usar a ellos y bueno, y cuidar el idioma, ¿no? Cuidar todo lo que se puede. Por eso yo les pasé lo que eran las reglas de ortografía, lo que es, repasen todo eso, escuchen todos los videos que les pasé como creo que 6, ¿no? Pasé unos cuantos, es decir, tómense un tiempo en eso para mejorar ustedes también la parte de escritura y la parte de faltas de ortografía. Bien, no sé si queda alguna pregunta más, ya nos van quedando 8 minutos nomás, ahora sí no nos vamos a reunir de vuelta, no sé si queda alguna pregunta más, algún otro aspecto. No, yo quería comentar con Sí, respecto a lo que Selene. decía, sí, con respecto a lo que decía Luciano, del lenguaje técnico, creo que es una preocupación de todos los docentes, ¿no? Llegar a un lenguaje técnico correcto. Depende un poco de esa exigencia, depende un poco del nivel en el que estamos, ¿no? Porque digo, en primero, por ejemplo, de bachillerato, que son Sí, niños, sí. por lo menos en la materia de contabilidad, que tratamos de dar mucho lenguaje técnico de cosas que no son cotidianas todavía en la vida de ellos, que de repente hay chiquilines que no saben ni lo que es comprar, ni pagar, ni vender, ni cobrar, y mucho menos un cheque, y son cosas muy en el aire. De repente el escuchar ese lenguaje coloquial que decía Luciano, nos permite ir introduciéndolos de a poco a partir de lo que ellos, de los conocimientos que ellos tienen, usando de repente palabras que uno escucha que usan, traerlos de a poco al lenguaje técnico. Ya después cuando estamos en segundo y tercero, bueno, ahí sí podemos exigir un poco más porque se supone que ya subieron un escalón en el lenguaje técnico. Pero al principio está bueno el lenguaje coloquial y escucharlo justamente como para ir viendo por dónde podemos ir adaptando nosotros nuestra enseñanza a lo que ellos traen de afuera, ¿no? Que a veces Muy es bien, muy... Selene. Es una buena estrategia esa de, bueno, de ir viendo y manejando sinónimos y decir, Ujú, bueno, no, acá tú sos de contabilidad, ¿no es cierto? sí, sí, Bueno, contabilidad, esta palabra, lo más correcto es referirse a tal cosa de tal modo, ¿no? Es decir, tratar de ir de alguna manera adaptando ese lenguaje cotidiano, coloquial, a lo que es la disciplina que ustedes estén enseñando, ¿no es cierto? Es decir, siempre tratando de justamente de elevar el nivel lingüístico y como decía la otra compañera de gastronomía, porque el día de mañana ellos se van a desempeñar, por ejemplo, en algún lugar donde si no, no van a entender las palabras, inclusive en gastronomía hay hasta palabras, hay extranjerismos, es decir, palabras que provienen de otro idioma, que bueno, que las tienen que saber, porque si no el día de mañana no van a saber desempeñarse correctamente, ¿no? Nuestro vocabulario a nivel lingüístico está hoy día totalmente plagado de extranjerismo que nosotros tenemos que saber para desempeñarnos correctamente, ¿no? Todo lo que es la parte de informática, tenemos una cantidad de palabras extranjeras que hasta a veces no sabemos ni cómo decirlas en español, o los chicos no saben cómo decirlas en español, ¿no? Googlear, ¿no? Por ejemplo, googlear, bueno, ¿cómo es en español, no? Claro, me voy al shopping, ¿cómo decimos en español, no? A veces yo me pongo a pensar un poco esas palabras con ellos,
Es decir, que a veces esos extranjerismos también están tan dentro ya del lenguaje que se hacen cotidianos, ¿no? Y aunque no correspondan al idioma español, bueno, en el caso de gastronomía los tienen que conocer también, ¿no? Es decir, esas palabras, ustedes quizás tengan más ejemplos, esas palabras que, bueno, que tienen que saber porque se dice así comúnmente, ¿no? Sí, en contabilidad, por ejemplo, el flujo de fondos es frecuente que se lo conozca como cash flow, o a los Ajá. presupuestos se les llame budget. Y Ay, también igual a mí este año me pasa que en una de las UTUs que estoy, tengo un alumno que me dice, en vez de tipo o estilo, me usa la palabra corte, porque profesora es corte tal cosa, como diciendo que es claro. similar a, lo Sí, sí, corregiré sí, más sí. adelante, ¿no? Pero eso ya Claro. es corregir no el lenguaje técnico, sino el lenguaje habitual, Sí, normal, sí, ¿no? bueno, le podés decir que en tu disciplina que trate de esa palabra no usarla porque ya de repente se puede asociar a otra cosa, ¿no? Es decir, Sí, sin herir tampoco susceptibilidades, ¿no? O hacerlo claro, sentir claro, mal. por eso lo que manejamos hoy, ¿no? Que hay que manejarse con cuidado para justamente, ¿no? Que no sea algo que los lastime o algo, ¿no? Este, que bueno, que los aparte en definitiva del sistema educativo, Ujú, lo que sí. sea. No, y a veces en las correcciones, en la ignorancia, ¿no? Porque el lenguaje de ellos a veces para mí me resulta totalmente desconocido. Palabras que usan que tengo que preguntar lo que quiere decir. Claro, O a veces uno corrige en automatizado y de repente ellos sienten que les faltas el respeto. Digo, están muy sensibles estas generaciones que se vienen, están muy sensibles a todo eso y bueno, uno tiene que, en lo particular trato de, por decirlo de alguna manera, bajar al nivel de ellos y después ir tratando de transitar juntos a ver si podemos ir cambiando eso hasta, bueno, lleva tiempo, lleva tiempo. claro, claro, Y bueno, hay que ser paciente, no hay que pretender que enseguida ya tengan todo el lenguaje que tienen que tener. claro. Muy bien. Bueno, gente, no quiero que se corte sin saludarlos porque ya queda muy poquito y se va a cortar. Un gusto ha sido Igualmente. compartir con ustedes. Realmente me parece que, bueno, que les va a ir muy bien porque en general hay ideas muy buenas y creo que va a funcionar muy bien la evaluación final y todo. Y bueno, y de cierta medida, bueno, ya que es la clase de evaluación, obviamente todo esto del foro y los orales también suma la nota del final, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más. Hay acá algo en el chat, no sé qué pusieron, gracias, muchas gracias. Bueno, igualmente, muy, muy lindo grupo, ¿sí? Queda grabado, yo les paso cuando lo suba a mi canal de YouTube, les paso el enlace, ¿sí? Muchas gracias, profe, un gusto. Bueno, Gracias, que de pasen bien. nada. Gracias, Bueno, que chao. pasen Gracias. lindo. Chao, chao, que Gracias. pasen Profesora, bien. hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Gracias, compañeros. profesora. Chao, chao. Chao, Seguimos chao. conectados por CREA entonces. Chau, chau. Chao.